Estamos muy contentos de estar en la casa del Señor otra vez en este miércoles de estudio bíblico, siguiendo la secuencia en el libro de los Hechos. Estamos en el capítulo 7. Espero que usted la esté siguiendo, porque es interesante ver las cosas que el Señor nos está enseñando. Así es de que gracias a los que nos sintonizan y esperamos que sea de una completa bendición de nuestro Padre Celestial. Vamos a entrar entonces al estudio de hoy. Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 7 del libro de los Hechos y vamos a leer desde los versículos 44 al 50. El verdadero tabernáculo de Dios. Hechos capítulo 7, versículo 44 al 40 y dice al 50, y dice así: Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como lo había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual recibió a su vez por nuestros padres. Lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Amén. Tome asiento. Estamos en el discurso de Esteban frente al Sanedrín o al Consejo de Ancianos, defendiendo su causa después de haber sido acusado por falsos testigos. Si recordamos la historia, después de haber sido acusado por dos cosas importantes que leemos o que ya leímos y estudiamos en el capítulo 6, versos 13 y 14. Ahí leíamos que Esteban había sido acusado primero de blasfemar contra el templo y dos, era acusado de blasfemar contra Moisés y su ley. Y en este gran discurso de Esteban, que dijimos entre que es una defensa y no, está tratando realmente de ver quién es el que debería de estar en el banquillo de los acusados. Pues bien, Esteban ha venido haciendo en su discurso un buen uso de la historia, porque eso es lo que leemos en los versículos anteriores y en este pasaje. Y ha demostrado Esteban un alto conocimiento de la ley judía, por supuesto como buen judío que era, aunque originario, recuerde, de las afueras de Israel. Y en el estudio anterior nosotros pudimos constatar que Esteban no solo se estaba defendiendo, sino que pasa de ser acusado a ser prácticamente acusador de los mismos ancianos del concilio. Era bien osado, porque imagínese estar contra los maestros de la ley. Era algo, una osadía. Esteban les demuestra que son ellos mismos los que han despreciado la ley de Dios a través de los años, y que son ellos los que han rechazado y desobedecido todo principio de la santidad de Dios. Son ellos mismos, y a él lo están acusando. De esa forma los ha dejado prácticamente al descubierto de su falsa acusación que le hacían a él. Le dijeron que había blasfemado contra la ley de Moisés y que predicando a Cristo promovía la desobediencia, imagínense, a la ley y al mismo Moisés. Y era lo contrario completamente. Siguiendo los pasos de Jesucristo es lo que estaba haciendo Esteban. Siguiendo la enseñanza de Jesucristo era lo que estaba haciendo Esteban. Repitiendo las mismas palabras de Jesucristo es lo que estaba haciendo Esteban. Y de esa manera, por supuesto que logra obedecer
a la ley y a los profetas, porque Jesucristo nunca desobedeció la ley y nunca desobedeció a los profetas, ¿o sí, hermano? Nunca lo hizo. Él dijo que había venido para cumplir la escritura a cabalidad. Así es de que de lo que ellos lo estaban acusando era completamente erróneo. Ahora Esteban va a refutar con mucho denuedo. Y en el estudio siguiente nosotros vamos a ver qué terrible denuedo tenía este hombre. Sorprendente, de manera clara y directa, la segunda acusación que le hicieron la va a refutar ahora. Prácticamente ya refutó la primera acusación de que él estaba contra la ley y contra Moisés. Ahora vamos con la segunda, que es la acusación de que estaba blasfemando contra el templo. ¿Verdad? Que para los judíos, por supuesto, era un lugar santo, un lugar sagrado, un lugar intocable. Vea conmigo, entrando ya en el estudio, en el versículo 44, y lo leemos y dice así: tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. Comienza ahora Esteban a hablar del tabernáculo del testimonio. Hermano, es importante que se llame, Esteban pone como un nombre completo, tabernáculo del testimonio. Testimonio porque adentro del tabernáculo estaban aquellos objetos que significaban el testimonio de la presencia de Dios y del pacto de Dios con su pueblo. Ahora, tabernáculo significa tienda de campaña, pabellón, casa, vivienda, lugar de residencia. Está relacionado con la palabra griega eskené, que quiere decir morada. Entonces no solo se queda con que es una morada, sino que es una morada de la presencia de Dios. ¿Ok? ¿Me va siguiendo, verdad? Ahora leemos que se llama tabernáculo del testimonio. Esteban lo llama así, o los judíos lo llaman tabernáculo de la alianza. ¿Cómo lo conocen ellos? Incluso hoy en día lo conoce así la historia. Porque en su interior, les estaba diciendo esto, se guardaba el arca y las tablas de la ley como testimonio de que Dios se había hecho la alianza con su pueblo. Este relato del verso 44, hermanos, este relato del verso 44, usted lo puede encontrar si gusta leer la palabra de Dios un poquito más, si gusta interesarse un poquito más en leer la palabra de Dios. Y puede leer el libro de Éxodo en el capítulo 25 al 31 o del capítulo 36 al 40 y va a encontrar mucho todo lo que Dios dijo acerca del tabernáculo en el desierto. Estos planos, en esta porción bíblica de Éxodo, estos planos detallados del tabernáculo fueron revelados a Moisés en el monte Sinaí. Este tabernáculo, hermanos, acompañó al pueblo de Israel en su peregrinaje por todo el desierto. Pero el punto de Esteban era que la importancia estaba en la presencia de Dios en el tabernáculo y no en el tabernáculo mismo, que es lo que prácticamente ha cambiado con el pasar del tiempo. Esto, hermanos, no evitó que ellos rechazaran a Dios y a sus mensajeros. Aunque ellos sabían que Dios estaba en el tabernáculo, todavía lo rechazaron. Todavía rechazaron la alianza, todavía rechazaron el pacto, todavía tuvieron la osadía de desobedecer al Señor. Ya lo hemos estado, en el estudio anterior estuvimos estudiando de la tremenda desobediencia a Dios, a la ley y a los profetas. Ahora, yo creo que enfatiza también esta porción que fue Dios quien lo diseñó, no fue ningún hombre. Porque ahora ellos sí tenían un templo, pero no estaba diseñado por Dios. Ese templo estaba diseñado por hombres. Y no tenía mucho parecido con lo que era el tabernáculo original. Ahora tenía muchas más cosas y era bastante muy diferente. Nada parecido a aquellas medidas que Dios le había dado en el libro de Éxodo. De aquí podemos aprender que
no debemos atarnos a estructuras del pasado que fueron justas para una necesidad específica en un tiempo determinado. Cada generación debe responder a Dios en tiempo presente, porque Dios no está atado a un pasado ni a viejas estructuras. Recordemos que Dios, una de sus grandes características es que Él es eterno. Nosotros obedecemos al tiempo, nosotros. Pero al mismo tiempo le obedece a Dios y nunca va a hacer lo contrario, porque Él es eterno. Amén. Ahora, si viene conmigo del verso 45 al 47, es una porción que no podemos dividir mucho. Léalo conmigo, el cual dice: recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa, dice. Salomón le edificó casa. Bueno, mire, Esteban da un gran salto histórico con esta porción bíblica. O sea que va desde Josué hasta el segundo libro de Samuel, donde se establece el reinado de David. Así que este relato cubre el periodo de la conquista de Canaán hasta la época del rey David, porque recuerde, es interesante destacar que David no quería edificar otro tabernáculo como el que tenían en el desierto. Él no quería edificar otra tienda. David lo que quería era, como lo dice la Escritura, edificar una casa para Dios. Recuerdan, David la comparó con su casa. Dijo: ¿cómo es posible que yo tenga una casa tan lujosa y tan bonita y mi Dios tiene una tiendita? Entonces dijo: le vamos a hacer casa a Jehová. Y a Dios le gustó la idea. Le gustó, no, a Dios no le gustó, hermanos, la idea del gran templo que quizá David idealizó, sino le gustó la intención del corazón de David, que dijo: ¿cómo es posible que yo vivo bien y donde vive Dios, porque será la idea, donde vive Dios, una cosita así, Él es el majestuoso? Es interesante porque si nos vamos por las, mi hermano, si nosotros realmente nos interesamos por las cosas de Dios, nos quedaremos sorprendidos de cómo Dios responde bendiciéndonos tal y como lo hizo con David. También existe el peligro, hermanos, de que añadamos de más. Porque a veces, hermanos, nuestra suntuosidad, ¿verdad?, no tiene límites. A veces exageramos con lo que le queremos dar a Dios. No hay que dejar de darle. Lo que tenemos que hacer es tratar de complacer a nuestro Padre Celestial. Que Esteban se dará cuenta de que tiene mucho que enseñarnos. Usted y yo también nos vamos a dar cuenta de que Esteban está tratando no solo de enseñarles a ellos, sino que el Espíritu Santo está tratando de enseñarnos algo con nosotros al tocar otra vez esa historia. Por ejemplo, ¿cómo nosotros atendemos o apreciamos el lugar donde nos reunimos como iglesia? Esta es una buena lección que podríamos sacar de aquí. Sea un gran edificio, hermano, o sea un garaje. Nos preocupamos, hermanos, ¿acaso de que siempre luzca limpio, adecuado, ordenado? Colaboramos con nuestro tiempo o con nuestros diezmos para tener no solo un lugar funcional, sino algo digno de ser llamado templo del Altísimo hoy en día. Por eso les decía hace un rato, a veces exageramos, porque son templos del Altísimo que todo está tan altísimo ahí. Pero otros lugares están tan pauperos. ¿Y de dónde depende todo eso? De la colaboración de todos los hermanos. Así es de que nosotros, a la par de Esteban, debemos confrontar lo que está equivocado, pero no peleando con los demás,
sino frente a nosotros mismos y a nuestra propia conducta. ¿Qué es lo que hacemos? ¿O qué es lo que no hacemos para agradar a Dios? ¿Qué es cómo deberíamos proceder adecuadamente para agradar a Dios? Para no caer en la religiosidad que los judíos están mostrando aquí, sino para caer en una vida que agrade a Dios, práctica, de todos los días, no solo del domingo. Vea conmigo el verso 48. Dice, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta. Antes de eso, en el 47 dice que Salomón le edificó casa. No hubo gloria para el pueblo de Israel como la gloria que el reinado de Salomón tuvo. Fue la época de oro de Israel. Y tuvieron tremendo templo. ¿Qué ha quedado de él ahora? Un muro. Y todavía los historiadores están diciendo que probablemente ni siquiera perteneció al templo. Imagínense. La gran gloria de Israel. La época de oro. El gran templo de Salomón. Fue quemado hasta las piedras. Y hoy solo quedó un vestigio que es un muro. El muro de los lamentos. Ahora viene Jesús, ahora viene Esteban al verso 48 y dice, si bien entonces, de todas maneras, el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta. Aquí Esteban señala una diferencia entre el culto pagano y el culto de Dios. Recuerde que todos los pueblos que rodeaban a Israel eran paganos y adoraban a dioses ajenos. Y que ese era el pleito de Dios con su pueblo. No se contaminen con la idolatría de los demás pueblos. Aléjense de ese paganismo. Por eso les puso ahí el tabernáculo. Si tienen que adorar, no se vayan tras Moloc, como leímos en el estudio pasado. Adoren en el tabernáculo. Hermano, los paganos encerraban a sus dioses en los templos a donde les llevaban las ofrendas, ¿verdad? Y iban con la idea de encontrarse con su Dios en el templo, porque el paganismo se ha apoderado, como en este templo, como en este tiempo, se ha apoderado de la idea de lo que es un templo y una adoración. Cuando un pueblo era conquistado, los dioses y lo que había en sus templos era parte del botín de los conquistadores. Israel, lamentablemente, poco a poco comenzó a pensar de la misma forma que ellos acerca de Dios. Recuerde, ellos tenían a su Dios, lo metían en un templo y para ir a buscar a ese Dios lo tenían que ir a buscar a su templo. Ellos empezaron entonces a creer que Dios habitaba, los judíos, que Dios, Jehová Dios de los ejércitos, habitaba en el templo igual que los demás dioses. Fíjense. Tanto lo creyeron que el día que el templo fue destruido, hermanos, y usted lo puede leer en la historia, la fe y la moral del pueblo de Israel decayeron. Y de hecho, en la historia, cuando un pueblo era conquistado y le destruía tanto a su rey como a sus templos, era prácticamente que los estaban borrando del mapa, porque perdían toda identidad. Y esto mismo someramente trató de pasarle a Israel moralmente, y su fe decayeron cuando su templo fue destruido por la idea compartida pagana de que Dios habitaba en el templo. Pero ya vamos leyendo lo que Esteban está diciendo. Mire qué interesante, esto es solo el preámbulo. Pero esto era una conveniencia para los de la cúpula sacerdotal, los sumos sacerdotes, que gracias a esta idea se hacían ricos, no así los pobres sacerdotes de rango bajo. Recuerde que nosotros en Israel tenemos una tribu sacerdotal, pero no todos son sumos sacerdotes. Esos son la cúpula sacerdotal, ¿verdad? Esos son los ancianos que están aquí en el concilio con Esteban.
Y están los demás sacerdotes, que son los que sirven al templo, acarrean el agua, son los que hacen los alimentos, son los que hacen los demás deberes para mantener el templo. Pero los sumos sacerdotes. Porque esto era lo que la ley les decía. Que ningún judío podía venir al templo con las manos vacías. Así que era fácil encontrar las riquezas, concentrar las riquezas en un solo lugar y para ellos. No dudo que Dios permitió la adoración en el templo para evitar la idolatría, hermanos. El problema es que con el pasar del tiempo se eliminó la idolatría de Israel. ¿Sabía usted? Históricamente se dice que en el periodo intertestamentario entre el Nuevo y el Antiguo Testamento, que son ahí por unos 400 años, se pudo, hermanos, erradicar la idolatría y hasta hoy. Pero no se puede decir que Israel es idólatra. Todo Israel cree en Jehová Dios de los ejércitos. No muchos creen en Jesús, pero creen en Dios. Y siguen esperando al Mesías. No tienen más dioses que Jehová Dios de los ejércitos. Así es de que a ellos lo podemos culpar de cualquier cosa, pero no de idólatras. Ahora, claro, no estoy diciendo que no hay judíos que han dejado la ley judaica y la religión judaica y están por otro lado. Entonces, fácilmente se puede adorar a Dios, hermanos, en cualquier parte. Siempre la idea estaba de que se podía adorar a Dios en cualquier parte, no solo en el templo. Pero si los dirigentes judíos decían eso, la gente ya no iba a venir, o iba a venir cuando ellos quisieran. Cuando ellos tuvieran tiempecito, cuando tuvieran que dar. Entonces ya no se les iban a pagar impuestos, ya no iban a ofrecer holocaustos, ofrendas, y todo esto significaban dividendos para ellos. Y solo, imagínense la gente viniendo solo cuando a la gente le conviene. ¿Qué ha pasado hoy con los templos? Y no por la imposición que hacían estos sacerdotes. Así que, claro, la cúpula sacerdotal podía perder sus ingresos. Pues que esta es la idea que habían dado los sacerdotes a la gente. Si tú no vienes y ofrendas, no hay iglesia. Y como la gente quería iglesia porque necesitaba perdón de Dios, ¿verdad? Entonces daban todo lo que tenían por la iglesia. No se daban cuenta lo que dice Esteban en el 48. El Altísimo no habita en templos hechos de manos. No se daban cuenta de eso. Y esa era la verdad esa es la verdad del cristianismo, esa es la verdad del judaísmo, esa es la verdad de toda fe, que el Dios que tenemos no es un Dios externo, sino un Dios interno que habita en nosotros como templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, esta es una verdad que ni antes ni hoy quieren oír los grandes dirigentes, pero no olvide que Dios mira tanto el corazón que da como las manos que reciben. En las palabras directas de Esteban encontramos una lección bien práctica para el día de hoy. No es tanto el adorar al edificio de una iglesia, sino confinar a Dios a un lugar el problema. En otras palabras, el único lugar para muchos donde vienen al encuentro de su Dios es la iglesia. Pero ¿cuántas veces este Dios está realmente ausente del resto de nuestra vida y de todo el resto de nuestro tiempo? Para muchos Dios vive solo en la iglesia y la Biblia dice que no es así. Cuando usted se va de aquí, Dios no se quedó aquí y usted se va solo. ¿Se lleva a Dios con usted, sí o no? Y cuando usted venía para acá, no venía a encontrarse con Dios, usted traía a Dios con usted, ¿sí o no? Y cuando venimos aquí, lo que tenemos es la comunión de los hijos de Dios. Tú traes a Dios, yo traigo a Dios, entonces tenemos lo mismo. Cantemos a Jehová Dios de los ejércitos. El día que entendamos que Dios camina, duerme, se levanta, anochece con nosotros, nuestra vida va a tener un rumbo diferente. Porque entonces vamos a empezar a tener temor. Hoy no hay temor porque pensamos que Dios me está esperando en otro lado y no me está viendo. Por eso no hay temor. Por eso no hacemos las cosas que a Dios le agradan. Porque pensamos que Dios está ausente, esperándonos en otro lugar. En resumidas cuentas, la respuesta de Esteban
era que él no se oponía al templo en sí mismo, no al institucionalismo sin vida que había llegado a representar el templo. Vea el verso 49 y 50 para ir ya a la recta final. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Esta es una cita tomada de la Septuaginta de Isaías capítulo 66, del verso 1 y 2. La cosa es que ni David, ni Salomón, ni el pueblo pudieron reconocer que un edificio no puede contener al Dios de la creación. Yo creo que Dios lo que trata de decir aquí es, con este versículo, es que no se preocupen tanto en edificarme una casa para mí. Preocúpense primeramente por su condición espiritual. No es el lugar, sino que la persona. Dios premiará la obra de sus manos, pero cuánto más premiará la santidad de nuestros corazones. Dios va a recompensarlo todo lo que usted haga, pero cuanto más va a recompensar lo que mire que usted es. Dios busca la unción, la verdad, la honestidad, la humildad y la espiritualidad y tantos otros valores espirituales que los hemos dejado encajonados. Esto debería de venir con el nuevo nacimiento. Y no deben ser de ninguna manera suplantados por los rituales religiosos que, aunque son muy útiles en nuestra vida devocional, no convencen a Dios en nada, hermanos. Pero si eso llega a ser más importante que Dios, si el predicador llega a ser más importante que Dios, si el templo llega a ser más importante que Dios, si el cantante llega a ser más importante que Dios, si cualquier cosa que forma parte del rito llega a ser más importante que Dios, estamos en el mismo error de los judíos en este caso. Porque es Dios el que santifica al templo, no el templo es el que santifica a Dios. Vamos a concluir ahora. Jesús se atrevió a decir que Él era mayor que el templo, y eso fue lo peor que pudo haber dicho para ellos. Y Esteban defiende la postura de su amado maestro. No está contradiciendo a Jesús, al contrario, lo está contradiciendo a ellos. Esteban una vez más les demuestra cuán equivocado está el hombre al querer manipular la voluntad de Dios. Hermanos, amemos el tabernáculo, y no porque aquí nos llamemos tabernáculo Maranatha Perlan. Amemos el tabernáculo, amemos la iglesia, amemos el lugar de adoración, amemos. Vamos a la iglesia con un deseo. Cuando usted dice en la mañana, voy a ir a la iglesia, y usted se siente bien, un lugar acogedor, un lugar tranquilo, un lugar donde adora, un ambiente bonito. Amemos la iglesia. Lo que significa amar la iglesia es que le estamos dando importancia a Dios en nuestra vida. Pero jamás amemos más a las cosas externas que al Dios mismo. Colaboremos en la casa de Dios que nosotros mismos hemos edificado. Dios nos va a recompensar con creces cualquier esfuerzo, y cualquier cosa que usted haya hecho para la obra de Dios, Dios se lo va a pagar. De verdad, el reconocimiento del pastor no es nada. Es que Dios se lo va a pagar. Porque Dios no tiene necesidad de quedarse con nada de lo que nos corresponde a nosotros. Él es el dueño de todo. No seamos más mezquinos con el Señor, ni con nuestro tiempo, ni con nuestro bolsillo. Hay que decirlo claro. Es innecesario sacarle la vuelta a Dios. A ver, dígame. Dice la palabra de Dios: si me fuere al fondo del mar, allá me encuentras. Si me fuere más allá de los límites de la tierra, allá me encuentras. Si me escondiere debajo de las naguas de mi mamá, allá me encuentras. Donde sea que me trate de oír, ahí me encuentra el Señor. No seamos dadivosos con Dios en primer lugar. La Biblia dice, haciendo todo como para el Señor. Como para. ¿Usted cree que Dios no le va a pasar factura a aquellos pastores que se están robando los diezmos? ¿Usted cree que no le va a pasar factura
a Dios a aquellos ministros que se aprovechan de sus congregaciones. Y oí el otro un pastor el otro día diciendo, le va a pasar factura aquí, no crea que tan lejos. Y por último, hermano, no venga a la iglesia buscando a Dios, tráigalo con usted, viva con Él, llévelo siempre con usted, tráigalo, llévelo, y que Él esté presente en todos los aspectos de su vida. Usted va a tener un templo donde no necesita ritos espirituales, solo cerrar los ojos y hablar con Dios. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, no vamos a cerrar sin antes pedirle a una persona que nos ha escuchado, si ha sido tocado en su corazón por la presencia del Señor y quiere recibir a Cristo como su Salvador personal, le vamos a pedir que ore con nosotros esta oración y le diga: Padre nuestro que estás en el cielo, te doy gracias, Señor, por el sacrificio de Jesús en la cruz, y deseo, Señor, abrirte mi corazón para que seas el Salvador de mi vida. Bendito seas, Señor. Gracias por tu gran amor. Gracias por salvar mi alma hoy. En el nombre de Jesús. Bien, hermanos, pongámonos de pie. Vamos a orar para despedir.